Hola, buenas tardes y gracias por estar con nosotras en esta tarde de hoy. Somos Cristina y Natalie y el día de hoy vamos a compartir un tema que para nosotras es apasionante, que es el ayuno y cómo el ayuno influye en tu vida. Me presento, mi nombre es Natalie Marulanda, soy médica, trabajo en el campo de la medicina integrativa y me he dedicado al campo del área complementaria de la salud porque considero y siento que la salud es un todo, un complemento, un complejo, en donde no solamente tenemos que actuar cuando tenemos una patología, sino también de forma preventiva. Me encanta la naturaleza, me encantan los animales, me encantan los perritos, los caballos, los burritos, me encanta pasear, me gusta las estrellas, el silencio, la meditación, el tai chi. Así que muchas gracias. Y sí que Cris, por favor, preséntate. Bueno, me presento yo también. Soy Cristina Romero, estudié enfermería en su día y luego empecé a interesarme por la acupuntura y la medicina china y pues al final me estudié los estudios superiores en medicina tradicional china. Me fui a la cuna de esta medicina a hacer prácticas allí en China, en hospitales. Y bueno, pues seguí un poco con el tema de la alimentación sobre en torno a la medicina china y bueno, en torno también a la medicina occidental. Me apasionaba mucho el tema de la alimentación. Y a raíz de eso, pues empecé a estudiar PNI clínica, que la PNI es una disciplina más moderna, no es tan antigua, no tiene miles de años como la medicina tradicional china, pero, pero es una disciplina más moderna, pero que integra lo que es el estado psíquico, el estado mental, con el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Entonces, lo estudia como un todo y el por qué, ¿no? Entonces, al final me pareció muy interesante ver al cuerpo humano también desde esta perspectiva. Yo a partir de eso pues englobo una cosa con la otra y enlazo y bueno, pues actualmente me he adentrado solamente en este mundo de la medicina complementaria y bueno, pues me apasiona, la verdad es que me apasiona pues entender el cuerpo humano desde otra perspectiva pues ver en la consulta pues a la gente y ver qué está pasando en el cuerpo. La salud, como dice Natalie, me parece primordial. Entonces, pues para mí esto es una pasión. También me gusta mucho la naturaleza, creo que hay que mirarla y observarla y observar también a los seres vivos que nos rodean, ¿no? Porque son también pues un espejo también donde hay que mirarnos. Así que bueno, pues más o menos andamos Natalie y yo como en el mismo rol Ay, y nos parecía súper interesante hablar de esto del ayuno porque está muy de moda y también hay mucho bombardeo de información que a lo mejor no es tan, pues no sé, yo creo que tan verídica, información que sí, pero bueno, cuando hay tanta información por las redes, pues sí que es interesante centrarse y ver estudios y mirar y analizarlo bien. Entonces nos parecía muy bueno esto. y hemos también querido integrar algunos conceptos diferentes como las memorias transgeneracionales que ya hablaremos durante la charla. Así que bueno, vamos a comenzar, Cris. Pues bueno, pues voy a empezar a contar a ver qué es el ayuno, esta novedad, que no es novedad para nada. Voy a explicar a modo de resumen que esto nos viene como algo evolutivo y para hacernos una idea, el ser humano
aparece más o menos hace 350.000 años, más o menos. Ahí éramos cuando vivíamos en cuevas y pasamos, bueno, estuvieron los neandertales y bueno, quien sepa más de historia evolutiva, al final nosotros pertenecemos al Homo sapiens, pero hay que saber que cualquiera de ellos éramos cazadores-recolectores. O sea que hace 350.000 años nos alimentábamos una vez al día o como mucho dos si teníamos mucha suerte ese día. Y si no, pues cada 2 días, porque había que salir, movernos, buscar comida y si la encontrábamos, podíamos cazar algo o de los restos que dejaban otros grandes mamíferos, por ejemplo, de su caza, pues era lo que comíamos o lo que recolectábamos, pues unas nuececitas que veíamos, entonces, unos peces, entonces, bueno, hay que saber que venimos de ahí. ¿Qué pasa? Que la aparición de la agricultura al final fue como ahí bien lo ha puesto Natalie en las fotitos, la aparición de la agricultura fue hace 100.000 años. Estamos hablando que en el transcurso de eso hay un transcurso evolutivo muy grande. Durante ese tiempo, desde los 350.000 años de evolución hasta que empezó la agricultura y la ganadería, hay un transcurso tan grande que ahí nuestro organismo se adaptó a las circunstancias y nuestra genética también, a nivel fisiológico y a nivel genético. Al final, lo que pasa es que en vez de comer una vez al día o 2 veces al día, pues al final comíamos más. Tampoco tanto como ahora, porque no teníamos el alimento tan a mano. Como, pues eso, ir al frigorífico cada 2 por 3, porque tampoco había unos medios de conservación como lo hay ahora. Empezamos a comer más veces al día. Y luego, hace 150 años aproximadamente, empieza la revolución industrial, bueno, un poquito más delante, pero bueno, empieza la revolución industrial y empezamos a comer productos, empezamos a comer alimentos procesados, químicos, que nuestro cuerpo no estaba preparado. Con esto quiero decir que nuestra genética no se ha adaptado a comer tantas veces al día. Estamos adaptados fisiológicamente y genéticamente a comer una vez al día o 2 veces al día como mucho, o cada 2 días. Y es así, no hemos evolucionado, no ha dado tiempo a nivel evolutivo a que nuestro aparato digestivo y nuestros genes, nuestras células, se habitúen a comer tantas veces al día. O sea, esa es lo primero. Ahora mismo se habla mucho del ayuno intermitente, ayuno, bueno, si es que al final es no comer tantas veces al día, ¿no? Es la forma de administrarnos la comida. En realidad no es hay gente que dice que es una dieta, ¿no, Natalie? Que hablan de dieta. Yo creo que es una forma de administrarse la comida, al fin y al cabo. Pero hay que saber que a nivel evolutivo, pues eso, la mayor parte de la historia del ser humano, el ayuno era algo normal, porque era inevitable, dadas las circunstancias externas, la escasez de comida, la falta de herramientas, los medios de conservación que hemos hablado. Entonces, ante la falta de sustento, el organismo se vio obligado a diseñar determinadas respuestas que le permitieran a sobrevivir. Y son estrategias que se replican a día de hoy aún en nuestros cuerpos, eso hay que entenderlo. Bueno, pues y a pesar de que han pasado miles de años y estamos en el siglo XXI, nuestra salud sigue dependiendo de respetar todo aquello que a lo que nuestro cuerpo tuvo que adaptarse, ¿no? Esos periodos de carencia de comida, el hidratarnos, el exponernos al sol, el movernos, el dormir en la oscuridad, ¿no? Y el comer alimentos y no procesados, por supuesto, y sobre todo pues el movernos y tener músculo, que ya hablaremos más adelante de que necesitamos la musculatura. Entonces, de comer una vez al día o 2 si había suerte, como hemos dicho, hemos pasado a comer 5 o 6 veces al día en un periodo de 12 o 15 horas,
pues a día de hoy pues nos pasamos el día medio adormilados porque estamos todo el día haciendo la digestión continua y estamos sometiendo a nuestro organismo a una inflamación constante, que es lo que luego vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, hay que entender que el ayuno es algo inherente al ser humano, que va con nosotros, con nuestros genes, no lo podemos cambiar. Y si lo cambiamos, que es lo que estamos haciendo hoy en día, pues al final nos vemos afectados a nivel de salud física y de salud psicológica también, que va a hablar un poco luego Natalie de todo esto que implica. Con el ayuno conseguimos mucha flexibilidad metabólica, y al final la flexibilidad metabólica de la que tanto se habla también es no depender de esa comida todo el día, no depender de comer en todo momento, ¿no? Para tener energía. Eso es importante. Entonces, como resumen, en los últimos 100 años hemos vivido en una abundancia tremenda, en los últimos 100, 150 años de la humanidad, pero nuestro cuerpo, que ha evolucionado durante miles de años bajo condiciones de muchísima carencia, no está diseñado para vivir con este exceso de alimento a todas horas. Entonces, pues se cree que son mecanismos que nos ayudaron a sobrevivir en esos periodos que hemos hablado de carencia, pues que eran inevitables, pues nos han ayudado a resistir para encontrar la comida y nos han hecho más fuertes. Eso está claro. Entonces, el porqué de por qué llegamos como este superestado al que se llega cuando se hace el ayuno es porque distanciar comidas al final logra desinflamar como el tubo digestivo, y el sistema inmune no tiene que estar continuamente gastando energía en esa para funcionar. Entonces, al final, lo que haces es guardas el sistema inmune para que trabaje cuando debe de trabajar. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que sería. Y agregaría de pronto también el hecho de que a pesar, como dice Cris, que han pasado tantísimos millones de años, la verdad es que nuestro ADN ya se sabe por estudios genéticos que no se ha modificado con respecto a nuestros antepasados. Entonces, ¿pero por qué? Porque nosotros como especie tenemos, no mutamos tan fácilmente. Entonces, es lo que ella nos cuenta y lo agregaría, ¿no? Como aquí, como una cosita, es, nuestro ADN está igual. Entonces, el tema es ese, que pasamos a tener cosas súper con mil preservantes, comiendo muchísimo, moviéndonos mucho menos, teniendo el ADN de nuestros antepasados. No, para mutar ya se sabe que para que se mute el ser humano ha tenido que pasar periodos extremos de carencias, por ejemplo, cuando ha ocurrido la mutación para que toleremos la lactosa, por ejemplo. Ha tenido que haber un fenómeno muy importante a nivel de especie en el entorno para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, tiene que ocurrir eso, algo muy gordo para que la especie esté en peligro. Si no, no se muta. Se sabe que si no, no hay una mutación. Entonces, por eso dice Natalie el tema de que, claro, no hemos mutado, estamos ahí, somos los mismos. Y eso hay que entenderlo, que no, que nuestros antepasados están ahí y llevamos la misma carga genética. Sí, sí. Sí, de acuerdo. Y aquí comentar un poco cómo, pues, cuando nosotros comemos, nuestro sistema automáticamente va a activar una liberación de endorfinas. Entonces, esta liberación de dopamina, cuando comemos un chocolate, que nos sentimos muy bien, esa liberación de endorfinas nos hace sentir como muy agradable. Es normal, es natural que eso suceda. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos cansados, estamos con estrés, estamos con estas sensaciones, ansiedad, y podemos no diferenciar
y que ahora Cris nos va a hablar de la importancia y de la sensación de hambre. Entonces, podemos venir, por ejemplo, cansados del trabajo y nuestro cerebro va a decir, por favor, dame algo rápido. Necesito un chute de dopamina rápido. No, mientras esto de la preparación y todo, no, no, no. Si puede ser un pan recién hecho, así que estamos entrando a casa y esto huele entre más grasita, además, más liberación vamos a tener. Entonces, a veces podemos tener esa confusión que nos producen nuestras sensaciones con un hambre real. Entonces, vamos a ir viendo cómo es importante esa escucha y esa conciencia respecto a cuando realmente tienes hambre, cuando no la tienes, si estás cansado, cansada, estás estresado, estás en la casa y no sabes qué hacer y entonces te aburres, vas a abrir el frigo del refrigerador cada X o qué me tomo. ¿Por qué? Porque es natural y porque además la succión, el acto de succionar la boca, nos va a hacer un recuerdo automático de la lactancia materna. Y esa sensación de la lactancia materna nos produce confort. Entonces, la comida tiene muchísima información. Vamos a ir viendo también más adelante algunas cosas respecto a eso, pero esto es como un abrebocas para decir, vamos a escucharnos, vamos a observarnos, pero también comprender que nuestro sistema, de alguna forma, sin la mutación, experimentamos ahora una serie de circunstancias que tal vez el neandertal también tenía estrés, por supuesto, porque estaba en peligro su vida, pero era un peligro de supervivencia. Aquí estamos en un constante bombardeo de emociones, de sensaciones, y que muchas veces lo que hacemos es compensarlo a través de la comida y no siendo conscientes y observadores de nuestro entorno y de nuestras vivencias. ¿Quieres decirnos algo más, Cris, de esto? Voy a añadir un poco porque Claro. normalmente a lo mejor la gente se hace un poco la pregunta porque va en contraposición de lo que nos estaban diciendo como hace unos años, de unos años atrás para acá, a lo mejor unos 30 o 40 años, que empezaron a decirnos que teníamos que comer 4 o 5 veces al día. Entonces ahí está como en contraposición. Y ahora, claro, ha cambiado el enfoque, se han hecho estudios, hay mucha evidencia científica ya, mucha base científica. Entonces, eh, hace unos años lo que pasó que ante el crecimiento de los índices de obesidad en la población, se empieza a recurrir a dietas de adelgazamiento. ¿Qué pasa? Que, bueno, algunos profesionales se plantean un poco que para evitar los descensos de los niveles, o sea, para evitar que baje el azúcar, que bajen las glucemias en sangre y no llegar con tanta hambre voraz a las comidas, eh, pues vamos a distribuir las comidas. Entonces, al final se distribuye la carga calórica a lo largo del día para no engordar, ¿no? O sea, para adelgazar. Esto es lo que se plantea y todavía, bueno, todavía se sigue planteando en ciertos ámbitos. Entonces, de ahí está el mito tan extendido de comer 5 o 6 veces al día para adelgazar y no engordar. ¿Qué pasa? Que nos tenemos que hacer una pregunta. Esto no ha funcionado porque al final el 60% de la población que ha hecho dietas, ya hay estudios con esto, que ha hecho dietas de esta manera, al final a los 5 años aproximadamente, ese 60% vuelve a coger el peso que tenía. Y de hecho, el 40% de estas personas cogen más peso del que tenían. Entonces, al final, algo no está funcionando bien. Y de hecho, los índices de obesidad en la población no están disminuyendo.
también por el tema de lo que comemos, ¿no? Entonces, según esto, el hambre hay que combatirlo, pero nosotros decimos que el hambre es necesaria. Yo hago mucho hincapié y voy a decir mucho hincapié en eso, y Natalie también lo va a decir desde la perspectiva también desde los neurotransmisores y todo esto, que al final es que el hambre es necesaria. El tema es que hay que diferenciar un hambre real del que no. Pero, pero hay que recuperar la sensación de hambre, o sea, hay que comer con hambre y comer con ese placer de la comida, pero con el placer no de estrés, como dice Natalie, sino con ese placer de tengo hambre y estoy, dándole a mi cuerpo lo que necesita y disfrutando de ello. Entonces, incorporar el ayuno es una buena forma de darle al cuerpo pues ese placer, que cuando comemos 5 o 6 veces al día nos inhibimos de eso. No sé si, Natalie, ¿quieres añadir algo más o No, continuamos? yo creo que continuamos. De pronto me parece interesante el concepto que hablas del placer de me hago yo responsable de mí, no responsabilizo al otro porque me cocine, me hagan, o sino me hago yo responsable de mi placer a la hora de la comida y no responsabilizo a otro, ¿no? Porque también pasa, no, es que como en mi casa siempre cocinan tal cosa, entonces no, y ahí, entonces, culpa de allá, no, la invitación es, vamos a hacernos responsables nosotros de nuestra salud, Eso es. ¿sí? Bueno, pues voy a hablar de los beneficios, que son muchos, y de los beneficios me centro un poquito en los beneficios físicos y voy a colación con lo que estábamos hablando ahora, porque es mejor no comer que comer poco. Entonces, pasa una cosa, que cuando no comemos nada es cuando nuestro cuerpo identifica que tiene que movilizar las reservas de grasa. Y el cerebro nos recuerda que tenemos que movernos para encontrar la comida, que era lo que nos pasaba cuando éramos Homo sapiens, ¿no? Y vivíamos en las cavernas. Entonces, ahí es cuando se movilizan las reservas de grasa. Pero si comemos, aunque sea poquito, y comemos poco durante cierto tiempo, o sea, sin dejar espacio, el cuerpo no es capaz de identificar que realmente debe movilizar esas reservas de grasa y entonces consume lo que entra. Tiene que consumir lo que entra, incluso si es poca cantidad. Entonces, cuando comemos, aunque sea muy poquito, almacenamos, pero cuando no comemos, es como si estuviéramos en búsqueda de comida y nuestro cuerpo utiliza esas reservas. Entonces, centrándonos en los beneficios, bueno, pues es que el beneficio más que ahora está tan de moda es perder peso, claro, porque al final nos ayuda a quemar esa grasa que tenemos almacenada. Entonces, el beneficio como más de moda es eso, adelgazar, porque estimula el consumo de grasa corporal, que es nuestro almacén principal de energía. Y claro, pues eso hace que reduzcamos, pues, que prevengamos la obesidad o que reduzcamos la obesidad, que prevenimos la esteatosis hepática, que es el hígado graso, que ahora tanta gente lo tiene, prevenimos la diabetes, el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, pues eso, la bajada de triglicéridos, la bajada de colesterol, que eso se ve en analíticas y eso se ve, o sea, vamos, es muy curioso, pero es que se ve en las analíticas. Y se regula la tensión arterial también, o sea, viene todo como a esto. ¿Qué pasa? Que si nosotros también utilizamos la reserva de grasa, bajamos de peso, reducimos los niveles de inflamación.
Entonces, el ayuno es un potente desinflamador porque activa mecanismos de reparación de la célula, pues eso, la grasa visceral, sobre todo la grasa y sobre todo la visceral, que es la que se acumula en los órganos, pues produce ya de por sí sustancias que favorecen esa inflamación. Entonces, el ayuno lo que hace es reducir esa grasa y producir ese efecto antiinflamatorio. Entonces, al final, pues reduce la inflamación, que era lo que estábamos hablando. Hay que saber que 3,5 millones más o menos de personas están muriendo al año por enfermedades que están relacionadas con la obesidad. Entonces, y que parece ser que, bueno, esto está descrito, ¿no? Sé que hay estudios de que 1 de cada 6 niños con edades comprendidas más o menos entre los 6 y los 11 años aproximadamente tienen obesidad. O sea, esto es muy serio, algo está pasando. Y el mecanismo que comparten estas enfermedades al final es la inflamación. Entonces, esto se va a reducir haciendo ayuno. Otro de los beneficios es que también a nivel del intestino, el ayuno permite que el intestino se recupere después de un proceso digestivo, porque también mejora el SIBO, ¿no? Que es el sobrecrecimiento bacteriano, que esto también da para otra charla, ¿no? El intestino se limpia, porque lo que hacemos es que ayunamos nosotros y ayunan nuestras bacterias. Y lo que hacen es que las bacterias, cuando cuando no reciben alimento, pues la mucosa del intestino, que hay que repararla, que es bueno limpiarla, es como hacer una limpieza a esa tubería, pues las propias bacterias lo que hacen es que se alimentan de esa mucosa, generan ácidos grasos, y esos ácidos grasos que generan al comerse nuestra propia mucosa del intestino, eh, genera energía para generar mucosa nueva. O sea, es como si limpiáramos nuestra tubería y la diéramos una pintura nueva, ¿no? Entonces, al final es súper beneficioso para nuestro intestino, ¿no? Le limpia, solamente con hacer ayuno. También hay otra cosa que nos ayuda como a sincronizar nuestro ritmo circadiano, porque al final el ayuno lo que hacemos es que creamos una asociación entre hambre y saciedad, que era lo que decíamos antes. Tenemos hambre, hambre real, y comemos. ¿Y cuándo comemos? Pues cuando nosotros tenemos hambre real es durante las horas de luz normalmente, que era cuando nuestros antepasados podían comer. Cuando era de noche, pues ya no comían. Entonces, nosotros estamos programados para eso, para en momentos puntuales del día comer. Entonces, cuando nosotros recuperamos ese ciclo circadiano a base de hacer ayunos, al final nuestro reloj propio interno se sincroniza para que tengamos hambre a las horas que debemos de tener hambre, no levantarnos a las 2 de la mañana para comer. O sea, entonces, eso es importante también. Y esto no lo hace pues haciendo ayuno. Y luego, hay también un beneficio muy importante del que tanto se habla, que es la famosa autofagia, que es la regeneración de tejidos y de células. Esto se hace porque cuando disminuimos las calorías, las calorías ingeridas durante el ayuno, pues induce a que la célula degrada aquellos componentes que no están funcionando bien para obtener la energía y como que la renueva. Entonces, cuando hacemos el ayuno, en esos periodos de ayuno, cuando normalmente son un poquito más largos, ahora hablaremos de los tipos, es cuando la célula se repara. Es cuando la célula produce cuerpos cetónicos y una serie de factores y de enzimas que influyen también en el sistema inmunitario. Bueno, esto a nivel general.
la célula va como eliminando y comiéndose, utilizando como energía esa basurilla que tiene. Entonces va regenerando células nuevas y tejidos nuevos y mitocondrias nuevas. Entonces al final esto es la autofagia, esto es como, por eso dicen que esto es como, pues al final es la salud, ¿no? Porque es como lo malo lo voy desechando y voy regenerando células buenas y tejidos nuevos y buenos. Entonces, también otra cosa, y es que el ayuno da como más claridad mental, o sea, nos libera, nos despeja y nos hace, se ha dicho siempre que el hambre agudiza el ingenio, y eso es una frase ideal, porque al final es que es la verdad. Cuando estás en búsqueda de hambre, cuando esos cazadores recolectores iban a buscar comida, tenían mucha claridad mental porque lo necesitaban para cazar el pez o para buscar comida. Entonces necesitaban músculo y necesitaban estar mentalmente a tope de energía. Entonces esto nos lo da el ayuno. Y la energía también física, o sea, al final, mientras ayunamos, estamos en disposición de disfrutar de mucha energía porque nos lo aporta. Es como el cuerpo está activo y eres capaz de llegar a esa claridad mental y física para encontrar la comida. Por eso cuando llegamos a comer con hambre es como, ¡oh, qué bien! Hemos dado al cuerpo lo que necesita. ¡Qué placer! Eso es un placer fisiológico. Y de hecho, comer y comer hasta que nos saciemos. Entonces, bueno, eso sería como los beneficios a grandes rasgos que podemos encontrar sobre el ayuno. Natalie, si quieres añadir. ¿Agregar algo más de los beneficios? ¿O Sí, seguir con los tipos de ayuno? Sí, en general, lo que conversábamos, que es como si el camión de la basura pasa por todas las noches por nuestro hogar, limpia las calles, recoge la basura que tú has dejado, pero si yo no dejo que el camión haya terminado de pasar cuando ya estoy otra vez dejando basura en la calle, nunca voy a encontrar mi calle limpia. Y eso va produciendo restos y se queda por ahí, como cuando un vidrio se queda por ahí roto, que por más de que a veces lo limpiemos, se quedan como esquirlitas, pues eso mismo va pasando. Entonces, es ser como muy amorosos con nosotros mismos, en permitirnos esos tiempos de descanso, esos tiempos de ayuno. Y particularmente hay unas horas en las cuales no solamente entre las comidas, sino en esas horas de descanso, donde nuestro cuerpo necesita esa reparación, esas horas de noche, esas horas nocturnas. Está bien que de pronto tengamos una cena tarde, pues de vez en cuando, a la noche del 31 pues no vamos bueno, habrá quien no cene, pero digamos que son excepciones, pero que por regla general hay momentos en los cuales ya el camión va a pasar. Todos sabemos que en la noche el sistema de recolección de basuras de la ciudad se activa. Así que no, que voy a comerme algo para que me dé sueño. No, me desperté y me voy a... No, es que me comí una mandarina a las 2 de la mañana. A esa hora está el camión de la basura pasando. Entonces, no, tómate una infusión, bebe agua, eh, hidratación. hidrátate, exacto. Puede ser una infusión calientita, pero no nada más porque realmente el cuerpo requiere esos tiempos. Y es muy importante, digamos que eso es en esencia el ayuno, entenderlo como una necesidad, como cuando tú haces tu aseo corporal o tú haces ejercicio o te cuidas,
cortas tus uñas de las manos, de los pies, te cuidas tu piel, pues el ayuno es un cuidado más. Es un cuidado más que lo que pasa es que como la comida está tan relacionado con toda la parte social, con lo que hemos hablado de esa necesidad de sentirnos bien, pero bueno, es tiempo de aprender y nunca es tarde para aprender a administrar nuestra comida, porque podríamos decir, no, pues yo ya, como ya tengo una edad, o al contrario, ahora es cuando empiezo a cuidarme, que eso yo lo oigo ya en mujeres que ya estamos como entrando en una etapa así más perimenopáusica, ahí es cuando nos da por cuidarnos. Y no, no es, no hay momento, pero tampoco es tarde, ¿no? Siempre es un buen momento para tomar hábitos adecuados, ¿sí? Bueno, sigue, Cris. Bueno, pues hablamos de los tipos de ayuno un poquito, Natalie, que bueno, al final el ayuno habría varios tipos, como que el primer tipo sería un ayuno de 12-12 que se llama, que sería un periodo no de carencia de comida de 12 horas y luego 12 horas en las que comemos, pero claro, no comemos todo el rato, sino en esas 12 horas pues comemos 2 o 3 veces al día. Claro, pero es un ayuno que casi todo el mundo lo practicamos y ese ayuno es dormir. No dormimos 12 horas, pero lo podemos mejorar un poquito. Lo mejoramos un poquito cenando un poquito antes y desayunando un poquito después. Y entonces, pues ya lo mejoramos, pero que es un ayuno que al final estamos durmiendo y no deberíamos estar comiendo, a no ser algo excepcional, que eso sería la flexibilidad, ¿no? Que bueno, pero esto si lo hacemos coincidir con las horas de sol, pues eso, cenamos ahora es más difícil porque ahora, bueno, nosotros seguimos activos mientras no hay luz y hay menos horas de luz. Pero bueno, podemos, en vez de cenar tan tarde, adelantar un poquito la cena y en vez de desayunar tan pronto, pues alargarlo un poquito más. Entonces sería 12-12. Este ayuno pues nos ayuda pues eso con todos los beneficios que hemos dicho antes. Luego hay un ayuno de 16-8 que sería 16 horas sin comer, bebiendo, eso sí, y 8 horas en el que igual pues comes, pero no todas horas, igual. Con este, como hacemos un periodo un poquito más largo, pues le damos como un extra. Entonces mejoramos un poquito más la función cognitiva, dejamos un poquito más de espacio de desinflamación del cuerpo, del tubo digestivo y además empezamos a estimular la regeneración de tejidos, que era la autofagia de la que hablábamos. Entonces, y movilizamos grasas. Ya empezamos a movilizar un poquito grasas porque ya dejamos un poquito más de horas. Entonces, aumentamos como ese consumo de la grasa corporal que tenemos. Porque la reserva de glucógeno, hay que saber que la reserva de glucógeno del cuerpo tiene una duración entre 12 y 15 horas. Entonces, ya si dejamos un poquito más, 16 horas más o menos, pues ya movilizamos más grasa. Entonces, este es un extra. Luego está un ayuno de 24 horas, que claro, sería comer una vez al día. Este ayuno es un poquito más que el otro y bueno, al final este ayuno se puede hacer, pero no hace falta que se haga siempre. Y es un ayuno que a lo mejor ya está un poquito más condicionado a una supervisión de un profesional. Bueno, todos como que es mejor que se tenga un seguimiento de un profesional, también para casos concretos, pero bueno, este es un ayuno que no hace falta hacer a diario. Y luego hay ayunos que, como pone aquí Natalie, que hemos puesto más de 24 horas, que pueden ser ayunos que se hacen 3 días o incluso 5 días. Y en estos casos es como para alguna intervención concreta, ¿no? Cuando queremos hacer una regeneración celular más potente y hacer como un efecto de reciclaje del sistema inmunitario, ¿no?
Y bueno, esto sería sin comer en ese periodo de 3 días o de 5 incluso, pero esto ya sería como un poco más, pues eso, guiado con una intervención más profesional para ver qué está pasando en el cuerpo y cómo lo podemos orientar. Y de pronto, Cris, si nos puedes agregar esos periodos intercomidas, ¿cuáles serían las horas que sería ideal no comer, ¿sabes? Para favorecer esa limpieza entre comida y comida. Claro, pues lo ideal es que en esas horas esté comprendida la noche, por supuesto, porque ya hemos dicho que nuestro ADN, nuestra genética, está diseñada para no comer por la noche, sino comer en las horas del día. Y, por ejemplo, comer pues a una hora. En realidad, si nosotros tenemos integrado nuestro reloj biológico, como hemos dicho, y nuestro ciclo circadiano, vamos a tener hambre a las horas que debemos comer. Y eso nos lo va a ir diciendo nuestro cuerpo. Bueno, es que yo llegan las 12 de la mañana, ¡uf! ¡Qué hambre tengo! Claro, pues es que a lo mejor esa es tu hora de comer ya, ¿no? Como ser humano necesitas la comida. Ya ha dado tiempo a pasar esas horas de ayuno y a comer. Luego habría que dejar un periodo, claro, no vas a estar continuamente comiendo, era lo que decíamos, entonces deja un periodo de descanso, mínimo 4 horas, ¿no? Para luego hacer tu digestión, para que tus nutrientes se absorban bien, los nutrientes que ingerimos, y que se haga un buen proceso digestivo. Y luego pues come otra vez. Si puedes espaciarlo más, pues mejor, pero eso sería más o menos. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de las indicaciones y contraindicaciones del ayuno. Realmente, pues está indicado en prácticamente todos nosotros. Eh, Como bien nos decía Cris, es una forma de administrarnos en la alimentación. Si lo vemos de esa forma, es como, bueno, yo me lavo los dientes 3 veces al día, ¿no? Esas cosas que ya tenemos integradas, pues esta es otra forma de administrarnos, de cuidarnos, de ser muy amorosos con nosotros mismos. En quienes de pronto estaría no contraindicado, pero sí con un cuidado supervisado en la medida de las posibilidades, las mujeres embarazadas. ¿Nos quieres hablar un poquito del uso del embarazo, el uso del ayuno durante el embarazo? Bueno, sí, puedo. A ver, el, yo creo que durante el embarazo durante el embarazo y la lactancia, ¿no? Podemos integrarlo aquí también. Necesitamos un extra, el cuerpo necesita un extra. Entonces, de hecho, en las tribus de esos antepasados nuestros, las mujeres ya embarazadas, se sabe que las embarazadas y las lactantes, las que tenían hijos pequeños, eran las que primero comían, ¿no? Porque necesitaban esa nutrición y se sabía que ellas necesitaban esa nutrición. Entonces, el cuerpo necesita un extra. Entonces ahí, bueno, no se podrían hacer ayunos largos. Y si se hacen ayunos que no sean largos, serían un poco supervisados, ¿no? Para ver, pues eso, para ver cómo va evolucionando el cuerpo y si el cuerpo necesita algún requerimiento más específico y no sería indicado. Entonces, eso, como ha dicho Natalie, no es el no, pero sí que, por ejemplo, embarazo y lactancia necesitamos un extra tanto para el bebé que está dentro como para la leche que producimos. Entonces, necesitamos un extra nutricional. No nos podemos quedar con esa quema de grasas tan de continuo, ¿vale? Pero sí que se puede, para seguir todos los beneficios que hemos dicho antes, sí que se puede hacer de manera controlada y sin ser tan restrictivo como una persona que no tenga que no esté en ese proceso. Sí. Y en pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas o, digamos, el adulto mayor perfectamente puede el adulto mayor va a tener un cambio de sus hábitos naturales.
De pronto hay quienes disminuyen esa necesidad de esa sensación de hambre, porque las sensaciones se pueden ver alteradas, inclusive las sensaciones de sed o hay menos apetito. Entonces, pues hay que también aquí tener un cierto control y cuidado, pero en ningún momento estaría como contraindicado como tal. Simplemente es tener una evaluación y una valoración cercana. Pacientes diabéticos, pues igualmente es bueno supervisarlos para evitar esas, digamos, alteraciones en su glucemia, que no vayamos a tener un trastorno de que estén bajitos ahí de una hipoglicemia de pronto, pero igual se pueden ver beneficiados muchísimo de tener unos ayunos de pronto no tan prolongados, pero sí por lo menos al menos sus 12 horas como Cris nos los decía. Realmente las 12 horas, si lo vemos, tal vez en países en donde por ejemplo, aquí en España, se acostumbra a cenar muy tarde y eso puede hacer que sea más difícil tener esas 12 horas, pero si nos acostumbramos, se puede hacer y si hemos cenado un poco tarde, pues intentamos desayunar más tarde o intentarlo, hay que intentarlo. Y en los niños, Cris nos decía en una charla cómo los niños es que ellos es una cosa de su innata, nos enseñan los momentos de hambre, ¿no? Ellos realmente, cuando realmente tienen hambre, lo van a pedir, no es una cosa porque sí, pero es cierto que con el tiempo y con la parte social y como con supliendo, enseñamos y nos enseñan a suplir con la comida emociones. Nos enseñan, ay, no, no, es que debe ser que tiene hambre, o vamos a darle un helado para que se calme, ¿no? Y entonces ahí vamos aprendiendo a que con la comida calmamos las emociones y que podemos hacerlo de una forma diferente. Los niños nos van a mostrar, en los niños ellos como las mujeres embarazadas y en lactancia, pues tienen según sus etapas de crecimiento unos requisitos y unos requerimientos nutricionales importantes y de pronto un ayuno prolongado por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Que están en ese periodo de que quieren adelgazar y de pronto ahí pues tenemos que ser como cuidadosos en que no estemos teniendo un trastorno de la alimentación detrás de un cuidado en la alimentación, ¿no? Ahí sería como todo ese entorno familiar que puede ayudar a que el adolescente aprenda a tener buenos hábitos de alimentación y no pasarnos de pronto un trastorno de la alimentación, ¿no? ¿Quieres agregar algo más? Yo creo que, yo creo que ya está bien, ¿no? También es escuchar al cuerpo, ¿sabes? Es como en lo que decías tú, pues un diabético, a lo mejor con su páncreas no segrega la insulina como una persona normal, entonces, bueno, no hay tanta adaptabilidad a la glucosa y bueno, hay que manejarlo ahí un poco, pero bueno, eso se puede manejar, o sea, se puede manejar para obtener los beneficios a través del ayuno en cada persona y en cada momento de la vida y en cada proceso de cada persona. O sea que sí se puede manejar. De acuerdo, porque al final son los beneficios que vamos a ver de forma importante. Entonces aquí, pues es una invitación a esa escucha, ¿no? A ese mindfulness, pero ese mindfulness en tu vida. Y es estar atento de eso se trata el mindfulness. Entonces, crear un hábito requiere de un tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro está acostumbrado digamos, hemos diseñado como un camino. Si siempre vamos por ese mismo camino, pues nuestro sistema dice, pues no, a mí no me cambies de camino, que yo ya sé que este es el camino. Entonces, pero para crear un hábito se requiere que tengamos la sensación de que esto es agradable, esto es rico. ¿Por qué? Porque estamos jugando con la dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor que nos va a hacer sentirnos como bien, como con ánimo, como con ganas.
Entonces, se habla de que se requieren más o menos unos 21 días para crear un hábito. Sin embargo, un hábito se puede crear con más de 21 días. Pero pues la idea, ¿cuál es? Y sería como una propuesta de acompañamiento o de recomendación y es, crea un hábito, crea un hábito. Comienza por intentarlo tus primeras 12 horas. A lo mejor no todos los días puedes. Hay días que tienes algo en particular y entonces no pudiste todos los días. No te frustres, porque entonces parece ser que, ay, no, entonces yo para esto no sirvo, ¿no? Y entonces te frustras y abandonas el carril. No, inténtalo, por lo menos en la semana. Dices, bueno, de esta semana por lo menos voy a intentarlo 2, 3 veces por semana, mis 12 horas. Puedo aumentarlo un poquito. Yo le digo a las personas, ok, tú te levantas. Yo era de las que yo me levantaba y lo primero que hacía era tomarme un cafecito, qué delicia. Y he aprendido que no pasa nada, que llego, me levanto, me tomo mi agua, me gusta tomarme una agüita con limón o una infusión, mientras tanto voy haciendo cosas y hay cosas maravillosas que se pueden hacer, como por ejemplo la meditación, las prácticas de yoga, la práctica del tai chi, un ejercicio, una caminata en ayunas. Tu cuerpo es como si recibiese nutrientes de otra forma. Entonces, la idea es una invitación a que esto sea una experiencia, pero una experiencia agradable. Levántate, pones de pronto una musiquita, pones un incienso, pones una velita, si te llama y te gusta la atención eso, porque muchas veces, no, es que yo no tengo tiempo. Y es que entonces intenta que esto sea una experiencia agradable para ti. Si esto lo vuelves un hábito y logras que el hábito se mantenga en el tiempo, tu cuerpo entonces va a empezar a pedirte de ese hábito. Pero para que se cree el hábito, se requiere que sea agradable. Entonces, si yo me levanto yo ya pensando, ¡ay, Dios mío, hoy me toca el ayuno, qué horror! Mm, porque entonces mi sistema no está segregando dopamina y serotonina, sino que estoy entrando en una tensión y esa tensión la voy a tratar de solventar de una forma rápida. ¿Cómo? Probablemente comiendo. ¿Y comiendo qué? Algo que sea rápido y que me dé energía rápido. ¿Y qué es? Algo dulce, por ejemplo, y me como una deliciosa dona de chocolate a las 6 de la mañana. Y, y no, ok, voy a escucharme, pero ya sé por qué mi cuerpo me lo está pidiendo. Y si además estoy estresada y estoy angustiada y que no llego y tengo la reunión y que no, mi cerebro está así, entonces ese levantarse, ese levantarse es muy importante ser consciente de cómo nos levantamos. Todos, yo la primera utilizo despertador. Despiértate como con la gratitud. eh, Observa tu entorno, te sientes, te das las gracias a tu cuerpo. Puede que te levantes y digas, uy, hoy tengo como un dolorcito. Te levantas y te das las gracias y te permites que este levantar no sea el automático que me voy ya a desayunar. Hablábamos de que yo también decía como, uy, no, sin desayuno, imposible. O mi comida favorita es el desayuno. Y resulta que ahora yo he cambiado eso. He cambiado eso. No, no que no me guste desayunar, porque es desayuno muy rico, es una delicia, pero es como que mi momento ha cambiado. Ya no va en torno hacia la comida y todavía estoy en ello, todavía estoy creando el hábito, porque hay días en que me devuelvo y otra vez vuelvo y lo intento, pero el hecho de que ya por lo menos esas 12 horas se te vuelven un hábito natural, eso sí se puede hacer. Y tu cuerpo automáticamente lo hace. Si tú lo haces un poquito con rigurosidad, se nota, se nota rápidamente en muchísimos aspectos, en el peso, en tu piel,
en tu aliento, en muchas cosas vas a empezar a notar y como nos decía Cris, en ese pensamiento también. ¿Quieres agregar algo más aquí, Cris? Yo creo que, pues, a colación de lo que dices, era como el motivo para dar esta charla, como lo que hablábamos cuando queríamos pues compartir todo esto, era como, bueno, es que si nosotros entendemos qué es el ayuno y por qué, o sea, el motivo, perdona, y tenemos conocimiento sobre ello, es mucho más fácil adquirir el hábito. No porque no lo digan o porque hayamos visto en las redes sociales, perdona, como, o sea, no porque no lo digan, porque lo hayamos visto, porque la amiga dice que lo hace. No, no, es que cuando ese hábito, como dices tú, se adquiere, es también cuando se tiene un conocimiento íntegro de ello, cuando lo conocemos, no cuando nos lo cuentan o nos lo dicen, porque si no vamos a estar 5 días y vamos a decir, bueno, yo vuelvo a mi desayuno porque mi tostada es a las 7 de la mañana, esa no me la quita nadie porque es súper placentero. Y era lo que tú contabas, ¿no? El cambiar ese hábito, pues al final requiere de energía. Para eso la tenemos que tener, esa es otra. Cuando estamos tan inflamados, al final tampoco tenemos energía para decir, bueno, me voy a poner con ello un día y otro. O sea, entonces, pero el tener el conocimiento íntegro un poco de por qué es esto, qué beneficios, qué le va a aportar, eso nos va a dar esa calma mental, ese conocimiento, y lo vamos a integrar y nos va a resultar más fácil a la hora de adquirir ese hábito. Pero que también era importante, pues, es hacer esta charla sobre salud, que es lo que manejamos nosotros, pero que se concretamente con el ayuno, para que ese hábito se adquiera y, como decía Natalia, pues con esas prácticas por la mañana, cambiando esas sensaciones de placer por otra sensación de placer. Entonces, bueno, pues eso un poco. Sí. De acuerdo, es una disciplina, es como un músculo. Y si quieres tener un abdomen con músculos, pues tienes que ser abdominales. También, pero se puede intentar que sea desde una experiencia agradable. Y como bien dices tú, no es cuestión de pasar hambre, es identificar cuando realmente tienes hambre y se puede comer muy bien, muy sano, teniendo tus tiempos de descanso. Eso es. Bueno, si quieres, vamos hablando sobre los miedos, ¿no? Y las Ujú. creencias. Sí, El principal miedo es el miedo al hambre, que era lo que yo he dicho antes y lo que, bueno, eh, la PNI habla mucho de esto, ¿no? Porque claro, la PNI relaciona pues todo el tema psicológico con el tema físico. Y claro, pues ese miedo al hambre, la aparición de hambre es una buena señal, es una buena señal. Em, Nos han inculcado ese miedo al hambre, nos han inculcado ese miedo al hambre. Entonces, hay que guiarse por ese hambre real. Y era lo que un poco, y, bueno, y cuando tengamos ese hambre, saciarnos, que era lo que hablábamos antes. Porque ese hambre nos está diciendo al cuerpo que estamos listos porque se ha producido un mecanismo ya en el cuerpo a nivel enzimático y bioquímico y nos da la señal de que ya estoy listo, pero porque ya estoy listo, le da señal a mi cerebro porque fisiológicamente, físicamente, se ha producido el mecanismo enzimático y bioquímico preciso para recibir el alimento. Entonces es bueno, ¿no? Ese hambre. Lo que pasa que, claro, es el hambre real, no el hambre emocional, que era lo que decías tú, que confundimos eso, pues liberamos dopamina cuando no la deberíamos o sea, liberamos dopamina cuando comemos algo rápido porque al final estamos estresados y necesitamos comer para que nos dé algo placentero rápidamente. Entonces, eso no es un hambre real.
pongo el ejemplo de los niños porque, claro, es que cuando jugábamos en la calle cuando éramos niños, yo creo que a todos nos ha pasado, y nuestra madre nos llamaba para decirnos, venga, que es hora de comer, que la comida está lista y estábamos jugando, o la hora de merendar, y les decíamos, no, no, espérate, espérate, mamá, que ya voy, porque necesito seguir jugando. Estás jugando, claro, es que era súper interesante lo que estabas haciendo y en realidad no tenías ese hambre real. Entonces, claro, tocaba que había que comer porque era la hora de comer, pero es que no estábamos preparados para comer, entonces podíamos esperar. Eso ahora no nos pasa, ¿no? Hay que comer, pues hay que comer. No, no, pues es que a lo mejor no estamos escuchando nuestro cuerpo. Entonces los niños son mucho más puros en ese sentido. Entonces no están influenciados por esa carga social y pues, de alimentos, productos procesados con alta carga de azúcares y todo eso. Entonces, ese hambre real hay que tenerle muy presente e integrar que eso es bueno. Que a mí me pasa muchas veces que vienen, yo creo que seguramente que a ti, Natalie, igual, ¿no? Que te viene gente y te dice, es que me da miedo tener hambre, es que si tengo hambre, como mucho. Claro, pues si tienes hambre tendrás que comer mucho, ¿no? Hasta saciarte, ¿no? Porque, o sea, que venimos modulados de esa manera. Entonces, pues bueno, ese es el miedo al hambre que sería el principal miedo. Luego también hay otro miedo que es como que nos han generado, es como que si hacemos ayuno hay como una falta de nutrición, ¿no? Y como que genera desnutrición y una falta de vitaminas y al final una falta de nutrientes. Y al final es al revés, porque cuando ayunas le sacas más partido a los nutrientes que entran. Entonces, era como también decíamos con el tema del intestino, si es que ya está limpio, ¿no? Está preparado con el tema de ese proceso bioquímico y enzimático, ya está preparado. Entonces le sacamos más partido. Porque cuando a nuestro aparato digestivo, cuando le llega comida, le supone un estrés y agradece los momentos de descanso, porque al final tiene que coordinar muchas funciones a la vez encima, o sea, movimientos del estómago, la producción enzimática, la producción de bilis, que todo se digiera bien, que no entre nada tóxico que no lo vea el sistema inmune, además que no lo detecte para avisar al sistema inmune, o sea, es como una serie de cosas que le producen mucho estrés. Y eh, para todo este esfuerzo necesita tiempo para recuperarse. No podemos estar continuamente con ese estrés a nivel del sistema digestivo. Entonces, si nos permitimos que nos llegue esa respuesta de hambre, significa que estamos preparados para digerir de nuevo y aprovechamos mucho más lo que ingerimos. Entonces, esto es totalmente incierto, ¿vale? Cuando también hay un miedo que es como a la falta o sea, al miedo a que se va a perder musculatura. Y es al contrario, de hecho hay estudios que se han evidenciado que hay incluso ganancia de músculo. No tiene sentido porque al final, si nuestro principal recurso para conseguir alimento cuando éramos nuestros antepasados, cuando iban a cazar y iban a recolectar, era el músculo, porque necesitábamos esa energía física, esa claridad mental y luego necesitamos músculo, porque si no, ¿cómo nos vamos a mover y a correr y a andar y a levantar peso? Entonces necesitamos músculo. Entonces no tiene sentido que esto nos haga perder músculo. Al revés, hemos evolucionado para ser más fuertes con esto, con el ayuno. Entonces, si recuperamos esa flexibilidad metabólica de manera que si no nos llega glucosa al hacer el ayuno, quemamos grasa sin problema, el cuerpo no va a degradar el músculo. No va a degradar el músculo. Entonces, también es muy importante la ingesta después del ayuno. O sea, no comerte un donut. A ver, entonces, eso es importante también, pero de esta manera, haciendo un ayuno en condiciones,
no mejora, mejora a nivel muscular y no degrada el tejido muscular. De hecho, por ejemplo, los deportistas que hacen ayuno, que hay muchos deportistas y de élite, hacen ayunos, queman todas las reservas de grasa y tienen mucha musculatura y tienen mucho músculo. Entonces eso no tiene sentido. También se dice que, bueno, que puedes engordar porque, claro, si llegas con mucha hambre, pues comes, comes, comes y ingieres muchas kilocalorías. No es así, porque al final tú repartes las comidas en 2 o 3 comidas al día y estás comiendo menos calorías incluso que si no lo haces, que si no haces ayuno. Entonces, es que no tiene sentido. De hecho, estábamos hablando que hacer ayuno utiliza la energía quemando esas reservas de grasa, o sea que eso de engordar no tiene sentido, o sea, no es. Bueno, y luego hay otras dos cosas, que esto es que te lo dice mucha gente, y seguramente que a ti, Natalie, te pasa un montón, que bueno, yo antes de todo esto, hace unos años, me pasaba lo mismo, que yo decía lo mismo, me voy a desmayar. Entonces es como, me voy a desmayar, voy a tener una hipoglucemia. No, no vas a tener una hipoglucemia. A ver, esto estamos hablando, por eso las pacientes diabéticos, pues bueno, hay un desequilibrio con el tema de la insulina que hay que manejar, pero una persona normal no, porque además es que cuando nos tenemos que mover para buscar la comida y, y o sea, por ejemplo, antes cuando comíamos, o mucha gente que le pasa, desayuna y come su vaso de leche con sus cereales, o no, con sus magdalenas y sus galletas. Y luego a las 2 horas se va al gimnasio. Bueno, porque hay que hacer deporte con el estómago lleno. Ahí sí hay riesgo de hipoglucemia, porque ahí haces un pico muy alto de glucemia, quemas, 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 el cuerpo está consumiendo las reservas de glucosa porque, claro, cuando comemos es cuando nuestro cuerpo coge la energía de la glucosa y te puede dar un bajón. Pero cuando estás en ayuno, nuestro cuerpo está cogiendo la energía de la grasa, que es lo que hemos dicho. Entonces, no te va a dar una. Sí que es verdad que al principio, por eso también es un poco, pues, si te vas guiando con un profesional a la hora de, te va como, pues eso, como Natalia y yo, ¿no? Un poco con la acupuntura, vamos un poco preparando el cuerpo para que a nivel metabólico también el cuerpo lo asimile y se vaya haciendo el cambio más a nivel fisiológico y más adaptado. Porque sí que es verdad que al principio lo que puede pasar es que tengas como más ansiedad de comer, que eso también sería un mito, pero porque nuestro cuerpo tiene memoria celular. Si tú llevas acostumbrándole al cuerpo a comer 5 o 6 veces al día, de repente paras y dices, pero bueno, que no me está dando comida, no me está dando comida. O sea, entonces eso sí que puede ser un hambre emocional, porque fisiológicamente no, pero claro, es como, vamos a ver, si mi memoria de las células me están diciendo, es que me tienes acostumbrado a esto. Entonces sí que es verdad que puede haber ahí unos cambios que al principio pueden ser desagradables en ese sentido de me duele la cabeza, tengo sensación de mareo, pero no es una hipoglucemia. Entonces es como, me están diciendo las células, dame lo que me tenías acostumbrado a darme, que es esa facilidad de coger la glucosa y ya no me tengo que esforzar, ¿no? Entonces, claro, estamos tan inflamados que también nos tenemos que dar tiempo a ir bajando la inflamación para ir acostumbrándonos. Entonces, bueno, eso de que me voy a desmayar, no. Y luego también es que, bueno, si no desayuno me muero, ¿no? Es lo que dice mucha gente, buah, si no desayuno me muero, porque desayunar es, bueno, a mí me pasaba lo que decías tú, Natalie, o sea, a mí me pasaba el desayuno, a mí que me gusta mucho comer, o sea, era como, por favor, no me quites el desayuno que... Claro, pero es que desayunar tiene todo el sentido, es que desayunar, la palabra es desayunar, o sea, es romper o quitar el ayuno. Entonces,
ese desayuno es la comida más importante del día, que es lo que se ha dicho siempre y lo que no negamos, porque al final es eh, romper ese ayuno, pero ¿de qué manera no se habla? Pues con un buen alimento, con buenos alimentos, con buenos hábitos, como decía Natalie, bueno, primero preparar al cuerpo y a la mente y luego romper ese ayuno con placer. Eso sí, con placer, claro. No, no, si no desayuno me muero, no, no, desayuna, pero espaciar un poquito más, ¿no? Y eso era, por ejemplo, también con el tema de los niños, que es que ellos como son tan, a mí me parecen tan puros, ahora cuando veo a mi hija y, uy, madre mía, es que te lo dicen. O sea, los niños, la mayoría de los niños se levanta por la mañana y no quiere desayunar. Sobre todo al principio, luego ya, pues los padres todo el día, venga, que tienes que desayunar, que si no, ay por Dios, que se me va a marear en el colegio, no va a rendir, porque claro, si no le damos la leche con cereales, madre mía, y el niño tiene que comer obligado porque no quiere, la mayoría. Luego ya, pues les incitamos a eso y al final cogen el hábito y la costumbre, que era lo que decíamos, ¿no? Ya coges el hábito y ya, pues el cuerpo también se levanta y te pide desayunar, pero la mayoría de los niños no quieren desayunar y desayunan por miedo a los padres, a que les pase algo. Y claro, es que ellos no son puros y no están acostumbrados a comer cada 3 o 4 horas. No les pide el cuerpo eso. Entonces hay que escucharlos y también fijarnos en ellos, ¿no? Y bueno, pues eso, yo creo que esos más o menos son los miedos, ¿no? Que el más importantes que se tienen en cuanto al ayuno. No sé si Natalie quieres. Sí, eh, de pronto vamos a agregar aquí un concepto que tal vez en charlas generales de ayuno no has escuchado, pero de pronto pues no hemos escuchado y es esas memorias que pueden existir a nivel transgeneracional del hambre. Entonces, no es solamente sino cómo me muero, es que realmente estamos, pues, es de supervivencia, necesitamos comer, necesitamos el alimento, estamos diseñados para no tener que comer tan seguido, pero sí es cierto que eh, a nivel transgeneracional, a nivel familiar, de nuestras historias, las historias de guerras, historias de hambrunas que hayan podido tener nuestros antepasados. Eso están ahí, esas son memorias y eso también puede crear o, aumentar un poco esos miedos a nivel inconsciente de, es que si no como me muero, pero es que si lo unimos un poco con eso, por más de que a veces aquí a nivel consciente queremos como, no, 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 venga, que eso no está pasando nada, que tú sí puedes, pero puede que haya, y particularmente en ciertas familias, en donde tengamos pues, yo diría que la mayoría de nosotros tenemos nuestros familiares, las historias de guerras, las historias de pronto familias que hayan tenido que hacer una migración y hayan tenido que tener un, dificultades grandes, ¿no? Económicas también, lo que sabemos de, se tuvo que ir a la cama sin comer, ¿no? Por ejemplo, esas cosas que están ahí, que pueden ser de nosotros o también del entorno. Entonces, todo eso pues puede favorecer esos miedos que tenemos. Entonces, pues la invitación un poco es a vamos a intentar soltar esos miedos. Tendremos miedos muy profundos, pero en la medida en que nosotros podamos hacer ese hábito del que hablábamos de una forma lo más amorosa posible, lo más equilibrada con nosotros, seguramente vamos a poder eh, encontrar en el ayuno una forma de vida, una forma de vida y recuperar nuestra esencia como humanos. Muy Y bien. eso al final nos va a dar, vamos a ganar en salud, totalmente.
tanto física como mentalmente. De acuerdo. Muy bien, Cris. Yo creo que hemos llegado al final de de este que es uno de nuestros proyectos para este 2023 y es tener conversaciones entre nosotras de temas que nos apasionan, que vemos en nuestros pacientes y que esperamos que podamos darles algo de información, así como, dime. Compartir, pues eso, temas bueno, que estamos en ello, en el día a día, que vemos, que estudiamos, que sabemos. Y bueno, pues vamos a aportar nuestro granito de arena, yo creo, ¿no? Claro que sí. Y estaremos compartiendo más temas de estos más adelante. Ya les iremos contando más cositas, pero bueno, les dejamos esta información y esperamos que sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y si te gustó este video, dale like para poder continuar nosotras llevando esta información a más personas. Muchas gracias.